Tech Sounds presenta Ola de Salud. ¿Será mito o realidad que las carnes rojas y procesadas causan cáncer de colon? Sabemos que muchas enfermedades, como el cáncer, son multifactoriales, pero ¿cuánto peso tiene la carne para el desarrollo de esta enfermedad? O, peor aún, ¿qué hay de otros factores como el alcohol y el tabaco? En este episodio exploraremos esto para tratar de entender por qué esta enfermedad está a la alza, pero también platicaremos acerca de las generalidades de este mal silencioso. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar. El propósito de esto es detectar, eliminar. Si no tienes el recurso de una colonoscopía, por lo menos hazte una prueba de sangre oculta. Si sale negativa, el año que entra te la repites y ya tienes una forma de detectar algo que no te está dando síntomas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ola de Salud, el podcast en donde hablamos de temas relevantes para que puedas tomar mejores decisiones, cuidar de tu salud y tu estilo de vida. Yo soy el doctor Mauricio Torres y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, particularmente interesante para todas las personas que vivimos en el norte del país. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Bosques Padilla. Él es el director del Instituto de Salud Digestiva en el Hospital San Brano Elion y es profesor titular en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y estar presente en el episodio del día de hoy. No, muy amable Mauricio por la invitación y un placer estar aquí. El día de hoy queremos hablar un poco de un tema muy importante, particularmente para todas las personas que vivimos en el norte del país. El tema de hoy es el cáncer de colon y recto. ¿Y por qué digo que es importante en los estados del norte del país? Doctor, ¿por qué este es un cáncer que no se habla tanto? No es un cáncer tan hablado como el cáncer de mama, no tiene la fama como el cáncer de páncreas de ser tan agresivo. Sin embargo, es uno de los cánceres que más vemos y es uno de los cánceres más mortales. ¿Qué cree que existe esta diferencia entre la realidad y lo que pensamos del cáncer? Bueno, creo, Mauricio, que el tema importante es conocimiento. Saber que es una enfermedad que ha aumentado en los últimos años en las estadísticas que tenemos en nuestro país. Desde 1998 a la fecha, literalmente la tasa de cáncer y muerte asociada a cáncer de colon se duplicó. Es una condición que impacta particularmente a los varones más que a las mujeres y que desafortunadamente cuando nos hacemos sintomáticos, cuando ya tenemos molestias, probablemente sea muy tarde, porque es una enfermedad que avanza de manera silenciosa. Este es un tumor importante, es el tercer lugar a nivel mundial y en el país, el lugar donde nos tocó vivir en el norte y particularmente en Nuevo León, es un problema de salud al cual debemos tener todos conciencia de que ahí está. Entonces, cuando nosotros pensamos en cánceres, pensamos en varios factores de riesgo, ¿no? Entonces se habla que algunos cánceres son genéticos, que vienen de las familias, que algunos cánceres son por exposición, ¿no? Como al radón o que puede llegar a tener mayor riesgo de enfermedades en los pulmones, por ejemplo, o incluso por ciertas actividades que nosotros pudiéramos hacer. El más conocido es el consumo del tabaco para exposición, para riesgo de cáncer de pulmón. ¿Cuál es el riesgo o cuáles son como los comportamientos o por qué aparece el cáncer de colon y recto? Mira, es una pregunta muy, muy importante porque al igual que otros tumores, se ha podido entender quiénes estamos en mayor riesgo de padecer cáncer de colon. Tiene que ver con tu estilo de vida, la vida sedentaria vinculada al consumo excesivo de carne, grasa, la obesidad abdominal. Algún tiempo atrás hice referencia al tamaño de tu cintura y tú tienes un talla 34, debes preocuparte por el cáncer de colon. Si eres varón, debes preocuparte por cáncer de colon. Si Ujú. tuviste el hábito de fumar en tu vida, te debes preocupar y mucho por el cáncer de colon. Hay ciertas características de conducta y estilo de vida que se relacionan con el cáncer de colon. Y sin embargo, la recomendación que hoy se acepta de los vecinos de los Estados Unidos y en Europa es que todo el mundo a partir de los 45 años debería checarse porque esta es una enfermedad que no da síntomas.
Mencionaban factores de riesgo. Pues sí, ahí están. Varón de más de 40, 45 años, obeso, o llenito, para no usar la palabra obeso, que podría ofender. Llenito, que nos gusta comer carne con frecuencia. Mm, a ver, en este lugar de México, si no haces un carbón, no eres del norte. Entonces, tenemos un estilo de vida que explica por qué la frecuencia aumentó y el número de personas con cáncer de colon en México es más o menos 5 por 100,000. En Monterrey son 9 por 100,000. Tenemos el doble de ocurrencia de cáncer en población adulta con respecto al resto del país. Nos damos Wow. un poquito de competencia con Baja California Sur, con Baja California Norte y con Chihuahua. Pero el cáncer de colon es una enfermedad frecuente entre nosotros en comparación al resto del país. Entonces yo creo que lo más importante es que la gente que llega a cierta edad deba de checarse. Es muy interesante el tema de factores de riesgo porque yo creo que le da mucha autonomía y empoderamiento al paciente para entender cuáles son algunas conductas a evitar para disminuir un poco la frecuencia de la aparición de estos cánceres. Entonces, no solo es un tema genético, como pudiera ser en algunos cánceres, vemos que aumenta la incidencia con la edad. Entonces, esto nos pudiera sugerir la importancia de checarnos una vez que cumplamos 45 años. Pero lo que se me parece más relevante e interesante es el tema del consumo de carne. Entonces, y hay una explicación muy, muy fácil y muy interesante para esto. Y es que cuando nosotros asamos carne, lo que pasa es que las ponemos a temperaturas muy altas que lo que va a hacer es va a formar ciertos químicos. Los más conocidos y estudiados son las aminas heterocíclicas y los hidrocarbonos policíclicos aromáticos. Y estos son los agentes que causan el cáncer. Entonces, los que me conocen saben que amo la carne asada, pero es difícil porque no, bueno, mínimo yo no he podido dejar ese comportamiento por completo. Entiendo que tiene un riesgo, pero es cómo hacemos ese balance entre una actividad que no solo nos gusta, sino es parte de nuestra cultura y nos representa a todos nosotros como región y entender que tiene un costo asociado posible en el futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que, si yo fuera su paciente, doctor, qué me diría? ¿Qué me recomendaría en este caso? Mira, yo creo que de ninguna manera generaría un miedo entre la gente que tendrá la oportunidad, la amabilidad de escucharnos, de dejar de hacer lo que nos genera placer. Realmente eso no es mi intención. Son factores asociados a la enfermedad. Y de alguna manera, quienes tengamos ese estilo de vida, lo que deberíamos hacer es checarnos. Y esto me da oportunidad de explicar con lo que muy elegantemente nos has dicho, Mauricio, de por qué se da el cáncer. Es de que las células del intestino es una estructura que está en la parte interna. Nosotros le llamamos técnicamente el epitelio intestinal. El origen del cáncer es una transformación de un grupo de células que va creciendo de manera gradual en el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en formarse algo que llamamos un pólipo? Algunos años. Y ese pólipo, al llegar a crecer, va agregando cambios en sus estructuras celulares que degeneran en un cáncer, lo cual nos da una gran ventaja. Y voy a hacer una comparativa. Tristemente, el cáncer de mama que todo el mundo tiene presente, lo que hace es una evaluación regular de sus pechos por un experto, por un estudio radiológico, por la exploración física regular. Muy bien. Cuando te detectas una bolita en el pecho, el cáncer ya está presente. No lo pudiste evitar. Si hablamos del cáncer de próstata que nos afecta a los varones, no tenemos forma de evitarlo. Llanamente aparece en algún momento de tu vida y lo que haces es buscar un marcador y cuando este se eleva dices, chin, probablemente ya tengo un problema. El único cáncer que se puede detectar y eliminar es el cáncer de colon. Porque si tú te haces un examen y aparecen anormalidades, como es una prueba simple de excremento anual para ver si hay sangre en tu excremento. Y si esto no es normal, seguido de ello una endoscopía para buscar, detectar y eliminar ese pólipo que es como un pequeño champiñón que crece en tu intestino, eliminas el cáncer, Ujú. evitas la progresión del cáncer y eso nada más se da en el cáncer de colon. En ningún otro tumor del cuerpo. Quizás en el caso cervicuterino podría haber algo semejante,
detectas una lesión a tiempo y eliminas el cuello de la matriz, perfecto. Pero el cáncer de colon, si lo detectamos en etapa temprana, lo eliminamos incluso sin una cirugía formal como es quitarle un pedazo de colon al paciente. Ujú. Entonces, una vez que sabemos esto, decimos, es muy sencillo a través de una prueba de sangre y después de una prueba de sangre en las heces, ¿no? Y luego, eh, o sea, una prueba subsecuente, entramos, detectamos, quitamos. Parece muy sencillo. Entonces, ¿por qué sigue siendo uno de los cánceres más mortales en el país y en el mundo? Y es una pregunta fundamental, Mauricio, porque llanamente no pensamos en él. Porque como no me duele, a ver, la dama que se palpa su seno y se siente una bola empanicada va con el médico. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer? No da síntomas. Te das cuenta cuando expulsas sangre en el recto y probablemente ya es muy tarde. Ya el cáncer creció al punto de que difícilmente lo vas a poder eliminar y vas a requerir de cirugía o incluso ya invadió tu cuerpo. Entonces, es sencillo porque implica llanamente hacerse un examen anual a partir de los 45 años de sangre oculta o hacerse una colonoscopía que detecta y elimina a los pólipos y con eso tú tienes 10 años entre comillas, garantía para saber que esto no va a ocurrir. Y Mauricio, seguirás haciendo tu carne asada cada fin de semana si gustas y no va a haber problema. El tema es que el cáncer, como bien entendemos hoy, es una enfermedad compleja, Ujú. donde seguramente algunos estamos genéticamente más predispuestos, que hay factores ambientales, como en mi caso, que tengo cintura 34, pues yo me debo checar. Si además tuve el hábito de fumar malo el cuento, pues yo me debo de checar. O sea, en realidad lo que a mí me gustaría es que la gente hiciera la conciencia de hacer ese exámenes regulares para detectar el cáncer. Aunque lo que acabas de mencionar al principio es, creo, lo más relevante. ¿Y cómo puedo evitarlo? Pues sí, haz ejercicio, limita el consumo de carne, consume vegetales, nútrete de manera correcta, ten cintura 32. Todo esto seguramente va a ayudar. Y no fumes, por el amor de Dios, no fumes. O sea, si yo tengo un incendio, no lo apago con gasolina, aunque sea placentero en el sentido social, fumarte un cigarro con amigos el fin de semana, no lo hagan. Como médico, después de estar 35 años sentado y casi de 70 de edad, he asistido a la muerte de muchos de mis pacientes por cáncer de colon. Es fatal, es muy fea y es una enfermedad evitable o detectable muy a tiempo. No, y no solo personas que nos rodean, amigos, familias, sino también personas famosas han muerto por cáncer de colon. Recientemente, la Pantera Negra, Chadwick Boseman, murió de cáncer de colon y recto. Entonces vemos que es un problema mundial. Y fíjate, Mauricio, usas un actor, te conoces porque eres un hombre joven. Quienes fuimos un poquito más maduros, ¿se acuerdan ustedes de la serie de televisión Hechizada? Elizabeth Montgomery murió de cáncer de colon. ¿Se acuerdan ustedes de la familia Monster? Todo el mundo la hemos visto, quizás tú no, pero en YouTube la vas a encontrar. La esposa de Herman Monster murió de cáncer de colon. Y le podría seguir toda la mañana hablando de gente famosa que conocemos que murieron de cáncer de colon. Claro. Me parece muy interesante y quiero regresar un poco al tema de factores de riesgo y particularmente el tabaco, porque puede ser que las personas que nos escuchan lo vean de manera muy lógica y digan, a ver, entiendo que si yo meto tabaco, humo a mis pulmones, que estando ahí puedan generar cáncer. Pero ¿cómo explica el consumo de tabaco con la incidencia de cáncer de colon? ¿Es por un Claro. tema de perfiles de inflamación? ¿Hay algo más detrás en juego? Es una pregunta muy importante, pero compleja al tiempo, porque ¿cómo es posible que la nicotina y otras sustancias que inhalamos, que necesariamente pasan a nuestra sangre Ujú. y que a través de esta, digamos, circulación en el cuerpo, va generando los cambios que provocan inflamación o que provocan que la célula, que es una célula normal, se transforme en una célula maligna? Es muy complejo.
Hay otra enfermedad vinculada al tabaco que es el cáncer del esófago. Es un padecimiento frecuente. O el cáncer del páncreas, tristemente, es un padecimiento fatal con una alta letalidad. Los tres están vinculados al consumo de tabaco. De manera que fumar no es una condición necesariamente por el contacto del humo, sino por sustancias que circulan en tu cuerpo que provocan esta transformación maligna en diferentes partes de nuestro organismo. Claro, muy interesante y muy importante entender que justamente es por esta acción de pasar a la sangre y ahora sí se distribuye por todo el cuerpo y va ejerciendo acciones diferentes malignas a través del cuerpo. Entonces, ya hablamos un poco de datos epidemiológicos, ¿no? De la incidencia, de la mortalidad, un poco los factores de riesgo, cómo se presenta o no se presenta, porque es un cáncer que da muy pocos síntomas y cuando los da ya es muy tarde para hacer mucho al respecto. Hablamos un poco de acciones para la prevención, ¿no? Entonces, hacer esta prueba de sangre oculta, que mencionaba que nos daba protección por 10 años. ¿Pudiera explicar un poco más de por qué? Sí, lo que pasa es que cuando te haces la prueba de sangre oculta, lo que la prueba busca esencialmente es sangre de origen humano. Cuando yo empecé a hacer mi práctica, usábamos una prueba muy poco precisa, se llamaba guayaco. Lo que Ujú. detectaba es sangre, pero podría ser sangre de la carne que habías comido el día previo o algunos vegetales que causan una reacción química, pero no teníamos la certidumbre que era de origen humano. Ahora usamos esta prueba que se llama prueba de sangre oculta de origen humano, se llama FIT, prueba de sangre inmunológica. Si yo detecto positivo, debo de seguirme de una endoscopía. Esa prueba se hace una vez al año. A Ajá. partir de los 45 años, todo mundo debería hacerse una prueba de sangre oculta. En algunos sistemas de salud un poco más maduros, Europa, por ejemplo, tienen obligación de enviarle al domicilio del paciente una kit, un set para que pueda él mismo hacerse su prueba y mandarlo. Y una persona se ocupa de darle seguimiento al resultado. En el otro escenario es, si tienes el recurso, la fortuna, la bondad de hacerte una endoscopia colónica bien hecha, detectas un pólipo, lo eliminas y entonces tienes 10 años de tiempo en donde no te debes preocupar. Te hago una endoscopía, tienes 45 años, no encuentro nada. Ok, ¿qué te parece si dejas de fumar, mantienes una cintura 32, tienes un estilo de vida sano? De esa manera podemos evitar que aparezca en el intervalo un cáncer. Pero si te lo detecto y te hago una endoscopía y hay un pólipo, ahí va a depender de las características del pólipo para seguir dando seguimiento. El truco en esto es detectar y eliminar. ¿Tienes un pólipo? Te lo debo quitar. Si lo dejo ahí, de nada sirvió la colonoscopía. Claro. Ahora, si te hago la endoscopía y ese pólipo mide 2 centímetros, no es igual a si mide medio centímetro. Esos pólipos grandes son más preocupantes. Y el señor patólogo, un médico especialista, lo revisa al microscopio y me dice, pero mira, que este tiene un tejido que se llama velloso. Ok, te tengo que hacer endoscopía en 6 meses, porque ahí ya había un cáncer que estaba empezando. Y entonces el propósito de esto es detectar, eliminar. Si no tienes el recurso de una colonoscopía, por lo menos hazte una prueba de sangre oculta. Si sale negativa, el año que entra te la repites y ya tienes una forma de detectar algo que no te está dando síntomas. Si sale positivo, busquemos la manera de hacerte una endoscopia colónica. Claro, no, y es una prueba maravillosa porque no es invasiva para nada. Ujú. Es una forma de nosotros cuidarnos, protegernos y de sentir que lo estamos haciendo de la mejor manera. O sea, verdaderamente siento y algo que yo he platicado con amigos, con familiares, con pacientes, es particularmente para los cánceres que tienden a ocurrir en hombres, por ejemplo, el cáncer de próstata, que pudiera llegar a ser un poco invasivo las pruebas de detección, ¿no? O sea, el tema de la prevención. Pero en este caso no lo es. La prueba de sangre oculta no es invasiva en lo absoluto. Entonces, queremos hacer un poco de conciencia sobre el tema. Eh, Recordarles que la prevención y su salud está en sus manos y que vamos a hacer un esfuerzo para cuidarnos a nosotros mismos, para hacer
conciencia para platicar de estos temas con las personas que nos rodean, con las personas que queremos, que tal vez no puedan estar tan enteradas del tema. Y pues nos vamos cuidando así los unos a los otros. ¿No le parece, doctor? Completamente de acuerdo, Mauricio. Creo que lo que la gente debe de hacer es empoderarse. ¿A quién le va a preocupar mi vida? Pues primero a mí mismo. Entonces hagámonos responsables, tomemos el control de nuestro estilo de vida, que hombre, vivir es agradable. En serio que lo es. Vaya que lo es. Sí. Doctor, ¿alguna última pregunta, alguna última comentario o lección que le quiera dejar a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy? No, Mauricio, creo que tu tema, como lo hemos abordado, como lo has planteado, es muy importante. Me parece que la prevención, el diagnóstico temprano es fundamental para curar. Y la prevención es fundamental porque no va a haber presupuesto en un sistema de salud que alcance para curar la enfermedad ya expresada en forma extensa. Y los resultados son malos. Buscamos conservar la vida, conservémosla lo mejor que se pueda y para ello, pues cuidémonos, no hay de otra. No lo pude haber dicho mejor. Muchísimas gracias, doctor Francisco, por acompañarnos el día de hoy. Y a todas las personas que nos escuchan, recuerden, este es un tema muy importante, es un tema muy común, es un tema que deberíamos de hablar más y a final de cuentas, como bien dijo el doctor, es nuestra responsabilidad cuidarnos a nosotros mismos, a todas las personas que nos rodean y durante ese tiempo también recordar de vivir la vida y disfrutarla y de seguir haciendo algunas de las cosas que le dan sazón a la vida, como lo es las carnes asadas en el norte del país, pero cuidarnos y tener eso como pilar fundamental en nuestro objetivo día con día. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy, todas las personas que nos acompañan. Al contrario, qué amables y gracias por su tiempo. Y recuerden, cuídense mucho, espero hayan disfrutado el tema y nos vemos en el siguiente episodio de Ola de Salud. Hola, Somos Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez, y te invitamos a escuchar Cuida tu Mente. un podcast donde expertos del TEC de Monterrey e invitados brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. Cuida tu Mente es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lizeth Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.